buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una carne salteada con brócoli y con más verduras, una receta súper sencilla y deliciosa. Lo primero que vas a hacer es cortar en trozos bien pequeñitos un brócoli. Yo voy a cocinar el brócoli completo, pero para esta receta vamos a utilizar solo la mitad de un brócoli. Ahora en agua que está a punto de hervir, yo voy a poner todo el brócoli, le voy a poner un poquito de sal también y lo vamos a dejar de unos 3 a 5 minutos. No se te puede pasar el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es ir cortando las verduras. Voy a usar una zanahoria, tú puedes usar incluso hasta 2, todo depende de tu gusto. Y lo que vamos a hacer es cortarlo en bastoncitos, pero bien pequeñitos, procurando que todos tengan el mismo tamaño. Vamos a hacer lo mismo con medio pimentón. Yo estoy usando un pimentón verde, tú puedes usar un pimentón rojo. Y luego de cortarlo vamos a chequear cómo va nuestro brócoli. El brócoli ya está perfecto. Lo que vas a hacer es introducir un cuchillo y darte cuenta que ya está un poco más blando. Lo que vas a hacer es retirarlo y lo vas a verter en agua muy fría. Si es posible, ponle hielo también. Ahora es momento de cortar el cebollín o cebolla larga. Vamos a usar 2 de estos y lo vamos a separar un poquito de la parte más verde, más intensa y la parte más clarita. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con una cebolla blanca. La vas a cortar en unas láminas delgadas. Y luego que hayas hecho esto, vamos a trabajar la carne. Estoy usando un trozo de carne de 300 gramos aproximadamente. Solamente le vamos a poner sal y pimienta. Y te voy a contar, yo lo voy a poner a freír, ¿sí?, en muy poquito aceite de oliva a fuego medio alto. La idea es sellarlo, que no nos vaya a quedar seco, así que déjalo de unos 3 a 5 minutos, no más de eso. Luego que hayas dejado la carne en la sartén, yo vi que tenía por ahí unos champiñones y dije, pues bueno, vamos a usar los champiñones. Esto va a ser opcional. También le va a dar mucho sabor y bueno, luego que lo haya cortado en laminitas, le doy vuelta a la carne. Como se pueden dar cuenta, se ha sellado perfectamente y una vez le des la vuelta, lo vas a dejar solo por unos 3 minutos. Ahora es momento de cortar 2 dientecitos de ajo, lo vas a cortar bien pequeñito y luego te vas a ir a la sartén, vas a retirar la carne, la cual ya está perfectamente asada. Y allí mismo vas a poner media cucharadita de mantequilla y vas a integrar inmediatamente el ajo picado. Vas a mezclar muy bien y vas a agregar inmediatamente las zanahorias y el pimentón verde. Ahora vas a ir mezclando e integrando correctamente todos estos ingredientes y estamos trabajando a una temperatura media alta. Así que es muy importante que estés acá vigilando que no se te vayan a quemar las verduras. Integramos la cebolla blanca y la parte menos intensa de la cebolla larga. La vamos a mezclar muy bien. Esto va a tomar alrededor de unos 2 a 3 minutos. Recuerden que estamos trabajando a fuego alto, así que las verduras están en tiempo muy corto. Siguen mezclando y recuerda que reservaste la parte más intensa de la cebolla larga. Luego te vas a dar cuenta que es el momento de agregar el brócoli. Como te dije, vamos a usar solamente la mitad del brócoli que cocinamos y posteriormente integramos los champiñones. Como se pueden dar cuenta, la receta es muy sencilla. Lo que es muy importante es que estén vigilando, que estén mezclando para que esto vaya tomando muchísimo sabor y para que no se les vaya a quemar. Ahora que ya tenemos aquí nuestras verduras, yo le voy a agregar ajonjolí, una cucharadita, un poquitico de ajonjolí. Y el ingrediente que le da muchísimo sabor va a ser 1 a 2 cucharadas de salsa de soya. Intégrenlo y mézclenlo. Inmediatamente van a integrar también la carne. Agrégale también los jugos que desprenda la carne. Y como te puedes dar cuenta, así de fácil hacemos esta receta. Una vez hayamos mezclado muy bien estos ingredientes, recuerden que les pedí que separaran la parte verde más intensa de el cebollín o de la cebolla larga. Bueno, lo van a integrar en este punto porque esto le va a dar un sabor extraordinario a estas verduras salteadas con brócoli y con carne.
Entonces siguen mezclando y así de fácil hemos hecho esto. Déjalo por muy poquito tiempo, solamente rectifica el sabor, agrega pimienta y sal si es necesario, vuelve a mezclarlo y listo, así de fácil hemos hecho esta carne salteada con verduras, con brócoli. Es una receta exquisita, muy saludable, muy deliciosa, así que anímate a prepararlo. Y si te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y que me regales un like. Y miren mis corazones, esto es así de sencillo. El sabor es extraordinario. Si tienen brócoli en casa, por favor intenten esta mezcla, les va a encantar. Y compartan esta receta con amigos y familiares. Si se atreven a prepararlo en casa, envíenme una foto a Instagram y las publicamos. Y bueno, mis corazones, me resta decirles que esto es delicioso y que está súper recomendado. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.